Buenas tardes, bienvenidos a la capacitación sobre tributación de nuestra compañía del Fruta 52 SAS. Esta capacitación se la va a brindar Ana Sofía Beltrán Márquez y Freddy Alejandro Jiménez Rivera, quien les habla. Esta junta se conforma por el gerente administrativo y el director contable para pues, que sea más efectiva la información. Para esta capacitación tenemos cuatro puntos que son principios y deberes de personas jurídicas y o naturales, todo el esquema tributario, cómo se clasifican estos tributos y pues qué obligaciones tienen, en este caso nuestra empresa del Fruta 52 SAS. Por otro, en otro concepto podemos ver las personas naturales y jurídicas, esto en la Constitución Nacional en el artículo 95 en su numeral 9. Nos dice que para efecto se han dispuesto diferentes tributos a partir de los cuales se cumple con esta obligación. Las contribuciones que en este sentido se hagan las personas deben enmarcarla dentro de un concepto de justicia y equidad, señalados en una norma superior. ¿Qué quiere decir? Pues que todos no estamos generando los mismos tributos, eh, porque los tributos van de acuerdo a un orden eh, de ingresos, en este caso. Entonces todos pues, los contribuyentes no pagan lo mismo. Por eso el tratado de equidad y de justicia. En los principios del sistema tributario nos muestra el artículo 363 de la Constitución Política. Nos señala que el sistema tributario se fundamenta en principios de equidad, eficiencia y progresividad y que las leyes tributarias no se aplicarían con retroactividad. O sea que esto pues se genera en los 365 días del año, en el año fiscal actual. La estructura tributaria se basa en los impuestos nacionales, departamentales y municipales. En los impuestos nacionales podemos ver eh, dos partes, las cuales se dividen en permanentes y transitorias. Las permanentes son directas como la renta e indirectas como el IVA, el impuesto al consumo, el timbre, la gasolina y el ACPM. Por otro lado, tenemos los transitorios, que los directos vienen siendo los impuestos al patrimonio, y los indirectos, los que gravan a los movimientos financieros. En los impuestos departamentales tenemos los ganadores de loterías, el registro y anotación, consumo de cerveza, sifones y refajos. Este impuesto también va para vehículos, venta y consumo de licores, consumo de gasolina, consumo de cigarrillo y tabacos, degüello de ganado mayor y estampilla en el licor. En cuanto a los municipales, podemos ver el impuesto a industria y comercio, avisos y tableros de declinación urbana, registro, consumo de cerveza y sifones, impuesto predial, de espectáculos con destino al deporte, impuesto gasolina motor y ACPM y también a vehículos automotores. En los impuestos podemos ver los siguientes elementos como el sujeto activo, que pues es el Estado facultado por la ley para recibir y administrar estos tributos. El sujeto pasivo en este caso ponemos
como nos ponemos como ejemplo del Fruta 52, porque son las personas naturales o jurídicas obligadas a pagar los tributos, siempre y cuando se ejecute el hecho generador de una obligación tributaria sustancial. El hecho generador, pues, es la situación que indica la capacidad contributiva según la ley. Y por último tenemos la tarifa o base gravable, que es el valor monetario de hecho imponible sobre el cual se aplique el impuesto. Las tasas, bueno, la tasa es la prestación económica establecida por la ley a favor únicamente del Estado. Como ejemplo podemos tomar las sanciones, multas, peajes, copagos que se generen en los aeropuertos, el alumbrado público, entre otros. De allí se derivan cuatro subórdenes que nos dice que esta es la prestación tributaria establecida por una norma legal o prestación legal. Como segundo orden tenemos la titularidad del Estado, que es directa o indirecta. La cuantificación al costo del servicio o del bien del cual se trate. Y la relación directa al contribuyente con una actividad de interés público. Sigue en su orden las contribuciones, que son los ingresos públicos, en un carácter obligatorio que el Estado pues capta de determinadas personas. Todo ello para generar obras públicas o actividades que constituyan el presupuesto obligatorio eh, del, del- del municipio, de la ciudad donde se genere. Las clases son pues especiales, fiscales y sociales. Las especiales pues tienen categoría tributaria cuyo hecho generador se configura en la obtención para la parte del sujeto pasivo. El sujeto pasivo en este caso pues sería del frutas 52 SAS, de un beneficio o un incremento de valor de sus bienes. Por otra parte, tenemos los fiscales, que son los pagos obligatorios que se realizan con distribución o destinación específica. La Constitución, también por valorización, podría ser un ejemplo. Y por último, tenemos las sociales, que son las que se generan o son percibidas por entidades que prestan servicios de seguridad social, algo así como el SENA, el Instituto de Bienestar Familiar y las cajas de compensación familiar. Los aportes parafiscales se generan del 3% para el Instituto de Bienestar Familiar, 4% cajas de compensación familiar y 10% para el SENA. Se aporta a partir de menos de 10 salarios mínimos, los cuales pues del Frutas, en este caso, del Frutas 52 AS, genera este aporte para fiscal. Obligaciones tributarias del Frutasas. A continuación vamos a hablar un poquito de las obligaciones en que incurre el Frutas como sociedad. El impuesto a la venta, más conocido como IVA, es un impuesto indirecto sobre la venta, importación de bienes o prestación de servicios. ¿Cómo funciona? Se le aplica el IVA a nuestro producto, que en este caso son las frutas tropicales, pues del frutas, según la reforma tributaria actual, se encuentra en la categoría de alimentos gravados, en este caso con el 19%. Impuesto de Industria y Comercio ICA. Se genera por el ejercicio o la realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en un municipio. ¿Cómo opera o cómo funciona? Del Frutas paga un ICA del 9.66 por mil en base gravable de sus ingresos netos y se destina para atender necesidades municipales y a su vez para apoyar la agricultura.
El impuesto predial es el pago que todo propietario, poseedor o quien disfrute de un bien ajeno debe realizar sobre los inmuebles, bien inmueble o predios ubicados en la respectiva jurisdicción del municipio. Esto según la Secretaría Distrital de Hacienda. ¿Cómo funciona? Anualmente el Fruta genera un pago de este impuesto teniendo en cuenta que dicha propiedad se encuentre en las inmediaciones de la ciudad de Bogotá. Impuesto de vehículo, ¿qué es? El impuesto de carácter directo y recae sobre la propiedad o posesión de vehículos gravados que se encuentran matriculados en Bogotá Distrito Capital. ¿Cómo funciona? Para la sociedad de Frutas, este impuesto debe ser pagado anualmente, ya que se posee un vehículo que se encarga de transportar la fruta para su posterior despacho. Es importante también tener en cuenta que hay que tener al día dicho impuesto para que el transporte sea óptimo y eficaz, ya que este servicio se presta todos los días. Para saber el avalúo de él o los vehículos, se debe tener en cuenta la marca, el modelo y el cilindraje, según la resolución del Ministerio de Hacienda anualmente. Para el caso de esta sociedad de Delfrutas, el vehículo es particular, pues un vehículo de carga, y se le aplica una tarifa del 2.5%, que va desde los 49 millones hasta los 111 millones. Impuesto a la renta. Es un tributo de carácter directo y obligatorio que recae sobre los contribuyentes con ingresos susceptibles de contribuir un incremento en su patrimonio. ¿Cómo opera o cómo funciona? Se determina aplicando la tarifa del impuesto sobre la base gravable que se conoce como renta líquida gravable. ¿Cómo determinamos la renta líquida? Restando los costos y gastos a los ingresos del contribuyente en el año o durante el periodo gravable. Para este caso la tarifa va a ser del 35% hasta que se cumpla el año en que Delfrutas empezó a operar. A partir de ese momento, que pase todo el año, se empezará a efectuar el pago del impuesto a la renta. Asimismo, existen obligaciones tributarias complementarias, como son retención en la fuente. Se realiza esta retención a la persona que vende o hace compra. Para el caso de esta sociedad, es la persona jurídica que vende. Toda persona jurídica es agente de retención sin necesidad de cumplir requisitos adicionales. Para el caso de Frutas, la retención es del 2.5%. Expedición de facturas. Según la DIAN, todas las personas o entidades que tengan calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deben expedir factura. Reporte de información exógena. Consiste en reportar ante la DIAN las operaciones propias y aquellas efectuadas con terceros de la sociedad. Delfrutas debe efectuar todas estas obligaciones, pues por ser personas jurídicas debe cumplir con todos los requisitos ante la ley. Gracias.